Si yo veo a mis padres que están en un estado de inmadurez y yo voy y les hablo para que ellos cambien eso que están haciendo, y mis padres puede de que me digan sí, lo voy a hacer, pero por sus hechos, no por sus palabras, por sus hechos muestran que quieren seguir estando ahí. ¿Y cómo uno sabe que quieren seguir estando ahí? Porque por los hechos siguen hablando con ese hijo que les hace mal, siguen mirando esas cosas que no tendrían que ver en la tele, siguen en esa situación conflictiva, siguen en esa relación tóxica con su marido, que en realidad no es tóxica, sino es lo que elige estar porque no puede vivir consigo misma si se separa, si se termina esa relación. Nosotros empezamos a ser los inmaduros. Y acá hay que comprender esto, porque hay mucha gente que sostiene esta idea de querer seguir cambiando a los padres, quejándose, aguantando y muchas otras cosas, porque cree que está haciendo lo mejor por sus padres. Vamos a hablar de la inmadurez que se produce de los hijos cuando quieren ver diferentes a sus padres, porque según ellos los quieren ayudar, pero sus padres no muestran un deseo de cambio. Esto es algo que veo en muchas personas, entre comillas, adultas, quejándose de sus padres, diciendo es que mi padre, tengo que estar con él, cuidándolo y demás, porque se comporta de tal forma, mi madre es una persona que no ha madurado, no mira más que ella, elige más a mis hermanos que a mí, y todo este tipo de cosas que suceden en la familia y que nosotros realmente en algunos casos tomamos o creemos que somos más adultos por estar viendo esa situación y descuidamos nuestra vida para ocuparnos de la vida de nuestros padres o de nuestra familia, generando muchísimo conflicto en nosotros porque nosotros empezamos a creer que somos más maduros que nuestros padres. Y no hay nada más inmaduro que creer que somos más maduros que nuestros padres cuando toda nuestra energía se está yendo ahí, a ese cuidado hacia ellos, descuidando nuestra propia vida. Ya que delante de la vida de Dios, del universo, nosotros pasamos a ser los inmaduros a estar repitiendo la misma inmadurez de ellos. Voy a explicarlo de una forma práctica. Si yo veo a mis padres que están en un estado de inmadurez, y yo voy y les hablo para que ellos cambien eso que están haciendo, y mis padres puede de que me digan sí, lo voy a hacer, pero por sus hechos, no por sus palabras, por sus hechos muestran que quieren seguir estando ahí. ¿Y cómo uno sabe que quieren seguir estando ahí? Porque por los hechos siguen hablando con ese hijo que les hace mal, siguen mirando esas cosas que no tendrían que ver en la tele, siguen en esa situación conflictiva, siguen en esa relación tóxica con su marido, que en realidad no es tóxica, sino es lo que elige estar porque no puede vivir consigo misma si se separa, si se termina esa relación. Nosotros empezamos a ser los inmaduros. Y acá hay que comprender esto, porque hay mucha gente que sostiene esta idea de querer seguir cambiando a los padres, quejándose, aguantando y muchas otras cosas, porque cree que está haciendo lo mejor por sus padres. Pero resulta que este es un acto de inmadurez, porque la energía que la vida me pide a mí como persona adulta es que yo me independice de mis padres y pueda hacer mi propia vida. Y acá empieza y nacen muchas de los cuestionamientos de sí, Lucio, pero es que si yo la dejo a mi madre o dejo a mi padre, ellos van a empezar a hacer esto con el dinero, con mis hermanos, se van a abusar de ellos no se saben cuidar por sí mismos y muchas otras cosas más. Incluso entra la parte delicada de padres con ciertas enfermedades. Nosotros tenemos que comprender que estos padres han tenido toda una vida en la cual pudieron ir cambiando lo que ellos eran, pero no lo quisieron hacer en muchos casos. Y esto es algo que les cuesta ver a los hijos que desde chicos se han vuelto adultos, que son muy exigentes, porque tienden a cargarse a los padres, creyendo que esa es su responsabilidad, porque como mi padre es inmaduro, yo soy la persona madura, entonces tengo que hacerme cargo. No comprendiendo que nosotros como adultos tenemos que respetar la vida de la otra persona. Y la forma de respetar la vida de nuestra familia es permitiendo que ellos vivan la vida que ellos quieren o eligen vivir. Nosotros podemos
escuchar de ellos quejarse, o sea, como esto de, no, es que tu hermano me tiene cansado o tu hermana me tiene cansada. Resulta que capaz que vos le decís, bueno, ¿y por qué no hablas con ella? No, es que no quiero porque se enoja. Entonces ahí hay una inmadurez de este padre, de esta madre que no está queriendo reconocer. Entonces delante de la vida todo lo que le está sucediendo es lo que le tiene que suceder y lo que se merece. ¿Por qué se lo merece? Porque no está haciendo nada por cambiarlo. Justamente ayer me comentaba una persona de una mujer que tenía varios hijos y que vivía sola, que vive sola actualmente, y que su hijo menor, este es un caso muy común, se había metido al mundo de las drogas, de las adicciones, y obviamente todo el dinero que tenía lo malgastaba en consumir y le había pedido la tarjeta a su madre y gastado todo el dinero y la había dejado endeudada y los otros hijos tenían que estar pagando esa deuda. Y yo le preguntaba, porque yo sabía que había detrás y sabía que estaba esta parte de la madre, de inmadurez, de seguirlo apoyando al hijo y de no poder liberar a que la vida haga con el hijo lo que tenga que hacer. Y yo le digo, ¿y qué dice la madre de todo esto? La madre le habla, sí, pero luego es como que le termina perdonando. Sí, pero es que siempre termina en lo mismo. Personas que se quejan o eligen tapar a ese hijo, que es el hijo más inmaduro, se podría decir, el que no es responsable dentro de la familia, y este hijo entra en diferentes adicciones o en cualquier tipo de forma de vida que no, por ejemplo, se pone a tener una familia y no tiene dinero para mantenerla, no se hace responsable de tener trabajos estables, no se esfuerza, no tiene voluntad, energía para seguir, y toma a la madre de rehén o al padre de rehén para que le esté generando dinero y este hijo se hace el inmaduro. Es como una discapacidad emocional, se podría decir, que tiene esta persona al no reconocerse. Entonces nosotros tenemos que comprender que nuestros padres eligen la forma que viven, ¿sí? Esto puede ser de forma inconsciente, ya que capaz que el padre de forma consciente dice, no, pero es que yo no quiero vivir, la vida es mala, es que no sé por qué me pasa esto, quejarse, victimizarse, culpar, cosas que hacen que el hijo aquí sienta una necesidad de querer salvar al padre, porque es el ser que le ha dado la vida en este plano, ¿sí? Pero nosotros tenemos que comprender que nosotros no somos de nuestros padres, somos hijos de la vida por encima de nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres es el canal que ha usado la vida para que nosotros podamos experimentarla, pero luego de adultos nos toca hacer nuestra propia vida y ahí nos volvemos hijos de la vida, o sea, hijos de Dios, del universo, y es Él el que nos va a sostener, no nos va a sostener nuestros padres. Y es por eso el motivo de que todavía hay muchas personas que no pueden generar una vida bien, estable, bien, o sea, con una relación bien, porque todavía están pendientes de sus padres. Y fíjense en toda la energía que tienen de la vida para construir su propia familia, prácticamente se podría decir que la desperdician en el hecho de querer o aguantar o tener que tolerar a los padres. Porque incluso hay padres que quieren castigar a sus hijos con la idea de yo lo di todo por vos, entonces vos lo tienes que dar todo por mí, generando una responsabilidad que es una responsabilidad cautiva de sometimiento, en la cual el hijo se siente obligado y si quiere terminar esa relación, ese vínculo tóxico con el padre, lo único que sucede es que siente tanta culpa por hacerlo que eso no le permite generar ese movimiento de liberarse, sentir esas emociones, que eso es lo que hacemos en la sanación en 3 pasos. Podemos tomar conciencia de cuál es la situación en la cual yo estoy parada delante de la familia. Entonces, en algunos casos hay muchos hijos que se sienten padre de sus padres, entonces tomamos conciencia del lugar que estamos ocupando, de esa incomodidad y de esa parte ilógica de yo creer que soy el padre de mis padres por la inmadurez que veo en ellos. Entonces tomo conciencia de eso, o sea, tomo conciencia del lugar que a mí me ocupa como hijo y de lo que la vida a mí me está pidiendo para que yo viva de forma plena. Luego libero las emociones, nos adentramos a comprender las emociones, a liberar esas historias de dolor que hay en mí, que me apegan a esta idea de que mi padre tiene que ser diferente y que yo soy una persona que estoy hasta capaz que dispuesto a dar la vida por mis padres, cuando ni siquiera
los padres quieren dar la vida por ellos mismos porque no eligen cambiar. Eligen quejarse, victimizarse, eligen culpar, en algunos casos muchas madres que culpan, no, es que tu padre se fue cuando eras niño y me dejó toda esta carga. Claro, pero realmente, capaz que en algunos casos sucede, estuviste 10, 20 años. ¿Y qué hiciste 10, 20 años ahí con el papá? O sea, tendrías que haberte divorciado antes. Pero todas estas cosas no se ven, como no las quieren ver, empiezan a entrar en un punto de victimismo de, no, es que tu papá nos dejó, tu papá nos hizo esto, o puede ser el padre, no, es que tu mamá esto, se comportó de tal forma, lo que sea. Acá el punto está en que hay que responsabilizarse, porque delante de la vida nosotros nos debemos comportar y convertir en adultos emocionales. El adulto emocional es aquel que no va a cargar a su padre. Sí puede darle un punto de vista, puede darle un consejo, pero no lo va a cargar, porque sabe que en el momento que lo carga, está yendo en contra de la vida, salvo que estemos hablando de una discapacidad del padre, y acá hay que ver con mucha claridad si hay varios hermanos que todos se tomen un tiempo para hacerlo, ya que normalmente la persona que siente más culpa o el más frágil, ¿sí? O en algunos casos es el más inmaduro, el que toma el lugar de cargarlo. Pero él cree que es el más maduro, entonces empieza a quejarse delante de sus hermanos, de mis hermanos deberían también ayudarme y esto que el otro, pero resulta que en algunos casos esos hermanos son los que han visto que a esta mujer, a esta madre o a este padre no le interesaba cambiar y que cuando le hablaban y estaba bien y le decían, ¿por qué no terminas esa relación con la que estás? ¿Por qué no te divorcias del papá o lo que sea? Elegían no hacerlo. Entonces, como esos hijos vieron eso y tuvieron la madurez de decir, ok, es verdad, mamá no lo quiere hacer, yo voy a hacer mi vida, ¿sí? Se dieron cuenta, maduraron de poder ver esa realidad y sanar ese abandono de madre, de padre que se produce cuando yo tengo que tomar esta decisión, hacen que el que se queda ahí cargando al padre crea que es más maduro y que los otros son unos inmaduros y son injustos al no cuidar a la madre o al padre, pero realmente no es así, sino que ellos vieron la realidad, o sea, vieron de que no se quería responsabilizar de sí mismo ese padre, esa madre, al tomar las decisiones que la vida le pedía que tomara para poder estar bien. Conozco casos pero estos en sesiones miles, donde por ejemplo, hijos que le han dicho, bueno, divorciate del papá porque te maltrata, porque te pega, porque te hace pasar una mala vida, venite a vivir conmigo. Y muchas madres diciendo, no, no, es que poniendo una excusa para no irse a vivir con el hijo, cuando el hijo eh, justamente estaba haciendo lo que podía. Y resulta que ese movimiento es muy liberador, porque en el momento que yo digo a mi madre, bueno, venite a vivir conmigo porque la estás pasando mal con el papá, yo me voy a dar cuenta si realmente ella quiere salir del conflicto. Entonces, si mi madre empieza a poner excusas de no, es que la vida, es que tu padre, es que está enfermo, lo que sea que quiera poner como excusa, va a ser justamente lo que yo necesito para darme cuenta que mi madre quiere seguir viviendo ahí, y eso me da a mí toda la autoridad de elegir si la quiero escuchar o no cuando me llame a contarme los problemas de mi padre, ¿sí? Por ejemplo, del padrastro con el que está, o de que un hijo no le habla y todas estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la madurez se produce cuando yo me hago un adulto emocional y me ocupo de mi vida, ¿sí? Véanlo en la naturaleza, que esto es algo que me permite ver mucho mi llamado, cómo la naturaleza me enseña. En la naturaleza, si se ve algún tipo de inmadurez de la que sea, la cría que nace de alguna otra forma va y experimenta y busca su espacio y su lugar para vivir, ¿sí? Para experimentarlo. No se va a quedar de forma inmadura siempre ahí a morirse con sus padres, ¿sí? O sea, entonces nosotros lo que tenemos que comprender es que a nosotros se nos ha llamado, a todos los seres humanos, a vivir nuestra propia experiencia de vida. Entonces, cuando nos volvemos adultos, lo que tenemos que hacer es ver si estamos en este estado de inmadurez, a veces queriendo rescatar a un hermano, como les dije, a un padre, porque todo esto nos va a hacer que siempre vivamos en un vacío y siempre vivamos en dolor. Y estas personas que tienen
necesidad de salvadores, de cargar a los demás, se dan cuenta que después se empiezan a meter a lugares, ya sean en algunos casos instituciones, organizaciones, donde se busca ayudar a otras personas. Quieren ayudar a los vecinos, quieren salvar la vida de otras personas, porque realmente al no haber sanado ellos en ellos mismos, la posibilidad que les da la vida de ellos poder hacer su propia familia y su propia vida, y ahí ellos ser esa madre que la vida les pide que sean, una madre que quizás quiere dar amor, puede cuidar a sus hijos, no se lo pueden permitir, o sea, el inconsciente no se los deja hacer, porque están atrapados todavía en la historia familiar. Entonces son personas que se quedan en una inmadurez, pero creen que son maduros, o sea, son hijos inmaduros que creen que son maduros porque están cargando a los padres. Y sepan que cargar a los padres es un acto de inmadurez, porque el padre necesita ser responsable de sí mismo, ¿sí? Para algo la vida le da toda una experiencia de cierta cantidad de años para que pueda reconocerse delante de la vida. Pero si ese padre no lo quiere hacer, nosotros tenemos que comprender que a nosotros nos toca el hecho de soltarlos. Y ahí viene la sanación, soltarlos. ¿Qué excusa voy a poner para no soltarlos? Entonces ahí puede entrar de tu parte, Lucio, es que vos no conoces a mi madre, que si la dejo le puede pasar esto, que se puede caer, pero si se puede enfermar, que miles de cosas. Pero muchas, no voy a decir todas, pero muchas de esas excusas que se ponen son las que no permiten, y en muchos casos no han permitido de más joven que este padre pudiera madurar y encontrarse de forma directa con la vida y cambiar. Sepan que para que muchas personas cambien, es necesario que nosotros le quitemos su atención. Es necesario que nosotros nos alejemos, los soltemos, porque el dolor que ahí se siente es el dolor que va a hacer que la persona se transforme por sí misma. Pero mientras tengan hijos que los puedan cargar, que le escuchen sus mañas, que le escuchen sus críticas, que le escuchen sus culpas, sus juicios, y que para colmo cada tanto los amenacen de vos sos un mal hijo, si no me atendés el teléfono, si no me escuchás, si no me venís a visitar, cuando realmente no la quieres ir a visitar porque la vida que eligió tus padres, que eligieron tus padres para vivir, es una vida que si no te genera nada, lo único que hace es que sigas de forma inmadura viviendo la vida. ¿Y vos cómo te vas a dar cuenta que vives de forma inmadura? Porque vas a tener una relación conflictiva de pareja. Porque ese dolor que habita ahí en tus padres al no haber sanado va a hacer que conectes con gente, como se dice en la actualidad, tóxica. Relaciones tóxicas. Tus hijos siempre van a estar en conflicto porque vos no has resuelto eso como hijo delante de tus padres. Probablemente tu economía ande mal, probablemente tu trabajo no puedas seguir expandiéndote, teniendo cargos más altos, porque obviamente toda tu energía está todavía en un niño y a un niño no se le puede dar responsabilidades, o sea, tu inmadurez, la forma en la que te comportas creyendo que eres el adulto, es una forma inmadura, y a una persona inmadura la vida, Dios, la conciencia que nos sostiene, no le puede dar las cosas que a vos te gustaría tener, porque justamente, o sea, no te puede dar los bienes que a vos te gustaría tener, porque Dios no le va a dar algo a una persona que es inmadura, ¿sí? Entonces hay que comprender esto. Necesitas entrar en este estado de conciencia, de comprender que quien tiene que sanar sos vos y quien tiene que madurar sos vos, vos mujer, vos hombre que me estás viendo, para poder hacer tu propia vida. De esa forma te puedo asegurar que vas a sentir la fuerza de la naturaleza acompañándote y por ende sintiendo muchísima plenitud de vida, ¿sí? Y con esa plenitud de vida vas a poder hacer todo lo que quieres hacer que hoy no estás haciendo. Vas a tener esa fuerza. Viste, cuando quieres cargar a tus padres, sientes, o cuando lo estás cargando, sientes que te falta fuerza, que no tienes fuerza para poder hacer otras cosas, como que no te salen las cosas que a vos te gustarían, los emprendimientos,
las relaciones no te funcionan, no tienes esa fuerza, ese poder. Porque justamente se está yendo aquí, en querer salvar a tus padres. Cuando vos sanes eso, se genere este desapego, este soltar, va a venir a vos toda la fuerza de la vida para que puedas construir tu propia familia y una familia bien ordenada, ¿sí? Con frutos, y ahí vas a estar pudiendo agradar y comprendiendo realmente cómo has creado esta realidad. Entonces la vida te va a acompañar y vas a poder, eso que deseabas ver en tu familia en la que naciste, vas a poder verlo con tu familia. Entonces has dado el acto de madurez que la vida te pide que des, que es construir tu propia historia, ¿sí? Entonces, observate. Me gustaría mucho que me dejes aquí en los comentarios cuál es tu experiencia con respecto a tus padres. ¿Te encuentras cargando a tu madre? ¿Por qué motivo lo haces? A ver si parece justificable. ¿Te encuentras cargando a tu padre? ¿Te has dado cuenta después de ver este contenido que todavía no has hecho tu vida porque estás pendiente de la vida de tu madre, de esa enfermedad, de ese problema que tiene con tu padre, de los miedos de no haber hecho nunca su propia vida? ¿Qué es lo que te ata a tus padres? Porque ese es el punto a tomar conciencia para luego adentrarnos a las emociones y poder luego accionar, ¿sí? En el sentido que la vida nos pide y vivir desde el momento presente, que ese es el estado de plenitud en el cual tenemos que vivir y la vida nos llama a vivir de esa forma. Entonces, aquí te lo dejo, ¿sí? Si sabes que si necesitas un acompañamiento, lo puedes tomar, puedes contactarme acá por las redes que están justo en el primer comentario, fijados, para que puedas seguir todo mi contenido y te pueda cambiar la vida, porque realmente es así, te va a transformar tu vida y tu realidad cuando entres a un proceso de acompañamiento de la sanación en 3 pasos o cuando accedas a la formación. Yo creo que la formación es muy profunda y ahí se puede abordar de forma tan profunda todo lo que le llamo los códigos del alma, el sentido de la vida y demás, que realmente es algo extraordinario lo que sucede en el ser humano y ahí ocurre el milagro como punto de alinearse con el sentido de la vida. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Mi nombre es Lucio Chirino, te mando un abrazo grande y comparte este contenido con toda la gente que conozcas, con tu familia, hermanos y todas las personas para que puedan acceder a esta sanación que se está brindando en este ciclo. Nos vemos.